Oremos por un momento. Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por estar aquí juntos, en tu nombre, celebrando la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Estamos agradecidos por la gracia que tú has demostrado hacia nosotros al mandar a tu Hijo a derramar su sangre por nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este momento puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas abrir nuestra mente, que puedas abrir nuestros ojos espirituales para poder ver, para poder contemplar, considerar a Cristo sobre todas las cosas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, como bien sabemos, hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección, en el que Cristo se levantó de entre los muertos. La tumba está vacía, el lugar donde estaba su cuerpo acostado ya no está. Y Jesús se le apareció a muchas personas después de su resurrección. En Marcos 16, del 9 al 14, nos tiene un relato de lo que sucedió. Es bastante corto, pero quisiera leerlo. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermanos, este es un hecho. Cristo resucitó. Esto fue algo que realmente sucedió. Esto fue algo que puede ser comprobado por relatos históricos, no solamente en los 4 relatos del Evangelio, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero también historiadores como Josefo y Suetonio hablan sobre la resurrección de Jesús en sus escritos. Y quiero decir esto para que quede bien claro, como está diciendo el hermano Olman, si no hay una resurrección de Jesús de entre los muertos, no tenemos una fe verdadera. 1 Corintios 15, 14, lo voy a leer nuevamente. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero vez tras vez, cuando se observa el hecho de la resurrección de Jesús, hay más y más evidencia para comprobar y corroborar la resurrección de Jesús. No solo hablando de la cantidad de personas, incluyendo los apóstoles, que murieron a causa de su fe, que creyeron en la resurrección de Jesús, pero también los otros relatos seculares que están registrados después de la muerte de Cristo. Un senador romano llamado Plinio el Joven, él escribió una carta al emperador romano llamado Trajano en el año 111 y dijo esto: nunca he estado presente en una examinación de cristianos. En consecuencia, desconozco la naturaleza de lo extremo de las penas que se les imponen habitualmente, ni los motivos para iniciar una investigación y hasta dónde debe llegar. También le declararon que la suma total de su culpa o error no es más que esto, y esto es lo esencial: se habían reunido regularmente antes del amanecer en un día fijo, o sea, domingo en memoria de la resurrección de Jesús, para cantar versos alternativamente entre ellos en honor de Cristo, como si se tratara de un Dios. Ahora, ¿por qué será que esos cristianos hacían eso? Porque Cristo es Dios y porque Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. La resurrección de Jesús es el eje por el cual nuestra fe se balancea. Es la raíz. Y este viernes hablamos sobre la obra de Jesús en la cruz. Tuvimos un servicio especial de Viernes Santo
y hablamos sobre la perfecta obediencia de Jesús, quien hizo la voluntad de su Padre hasta morir en la cruz. Y esta mañana quisiera compartir con ustedes el hecho, la realidad y la respuesta a esa redención que recibimos en Cristo Jesús. Entonces el pasaje de esta mañana se va a encontrar en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Es 1 de Pedro 1, del 13 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos, por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este pasaje nos ayuda a entender el hecho de la redención en la cruz, la realidad de esa redención en nuestras vidas, y también nos ayuda a saber cómo responder a esa redención que se llevó a cabo en la cruz. Y vamos a comenzar con el hecho de la redención. Entonces veamos los versículos 20 y 21 en estos momentos. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es el hecho de la redención? ¿Qué es la redención? Si pueden observar conmigo ese texto, dice que Cristo, el sacrificio de Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Y es a través de ese sacrificio que podemos creer en Dios. Y es también que a través de Cristo, la resurrección de Cristo, de los muertos, que podemos tener fe y esperanza en Dios, ¿verdad? Entonces quisiera reconocer esta realidad. La Trinidad se preocupó y se ocupó en planificar nuestra redención del pecado y nuestra adopción como hijos de Dios a través de la obra de Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Nuestra redención no fue un plan B. No fue que cuando estaba en el jardín del Edén y Adán pecó, Adán comió de ese fruto, Dios dijo, wow, ¿ahora qué vamos a hacer? No, eso fue antes de la fundación del mundo que Cristo había decidido de su ser dar su vida, hacerse carne para salvar al mundo. Eso ya lo había definido. Entonces podemos ver la soberanía de Dios, podemos ver el poder de Dios, podemos ver el amor de Dios, en el que podemos ver que fuimos destinados para salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un acuerdo antes de que este mundo aún estuviera creado y dijeron, vamos a hacer un plan de redención, vamos a redimir a este pueblo. Impresionante, ¿no?
Cristo estaba listo para morir por ti y por mí desde antes de la fundación del mundo. Quiero que meditemos en eso. Pero, como pueden ver en el versículo 20, esto fue manifestado al tiempo adecuado para que el Evangelio pueda ser esparcido por todo el mundo. Dice aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ahora, no es una coincidencia que Israel estaba bajo el poder de Roma en ese entonces, el imperio más poderoso de ese entonces. Eso no es coincidencia. No es una coincidencia que la mayoría de los judíos estaban hablando griego en ese entonces. Contrastado con el hebreo, el griego es mucho más preciso, mucho más global. El hebreo es bastante críptico y la verdad es un poco más difícil de entender, pero cuando se habla del griego y cuando vemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Evangelio fue escrito en griego, podemos ver que eso fue para alcanzar a todo el mundo. Tampoco es una coincidencia que el Evangelio estaba siendo perseguido hasta la muerte. Muchos mártires, mucha gente muriendo a causa del Evangelio. Pero ¿qué sucede cuando alguien es asesinado por el Evangelio? La gente cree y el Evangelio comienza a esparcirse más y más y más. Y causó incrementos drásticos esa persecución de los cristianos. Entonces, hermanos, recordemos, Cristo fue manifestado por amor a nosotros y es a través de Cristo que creemos en Dios. En Juan 14 la palabra dice que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. El que cree en Jesús cree en el Padre. ¿Por qué? Porque son uno. Y ahí podemos ver en el versículo 21 que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para que nuestra fe y nuestra esperanza esté en Dios, ¿verdad? Ahora, quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Estás convencido de la resurrección de Jesús? Ahora, el desafío más grande es permitir que la fe guíe nuestras vidas. Es vivir nuestras vidas con certeza. Y es muy fácil decir que creemos algo, pero en nuestro caminar diario, nuestras vidas dicen otra cosa. Entonces debemos de desarrollar una fe robusta, hermanos, que nos impulse a la acción. Y si no estás convencido de la resurrección de Jesús, ora. Pide al Señor que te demuestre y que te dé convicción de que Cristo realmente resucitó. Dile a Jesús que se manifieste en tu vida, porque Él realmente está vivo. Y si ya has hecho esa oración y todavía no sientes esa realidad en tu vida, puede ser que el tú estar aquí esta mañana sea Jesús manifestándote en tu vida. Aun si estás perdiendo tu confianza en la resurrección, yo creo que lo más práctico que puedes hacer es abrir tu Biblia y leerla. Porque Cristo Jesús está en estas páginas. Esa es la revelación de Cristo para nosotros. Y Cristo está listo para hablarte mediante su Espíritu Santo que va a confirmar cada verdad que puedas hallar en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos y nos redimió, nos lleva a vivir en una realidad. Y yo no hablo de una realidad alterna, no hablo de una realidad aumentada. Estoy hablando de un estado de vida que proviene de un hecho. Y ese hecho es que fuimos redimidos con la sangre de Cristo. Ahora vemos la realidad
de la redención. En los versículos 18 y 19 de este pasaje, si ahí tiene su Biblia, por favor vea conmigo esos versículos, vamos a escanearlos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos redimidos al creer en Cristo, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, de una vida vacía, dice una vida vana, una vida frágil, que tenía necesidad de verdad, de propósito, aún de valor. Y lamentablemente eso fue lo que recibimos por heredad de nuestros padres. Esencialmente hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Y a causa de esa herencia que hemos recibido, tenemos una afinidad por el pecado, por los placeres de la vida, tenemos avaricia en nuestros corazones, tenemos envidia. Pero quisiera ver este versículo 18 por un momento. Ahí esa palabra, la primera palabra, ahí dice sabiendo. Esa palabra en griego es eidotes, que es percibir o entender o reconocer. Debemos de reconocer, de entender, de recibir que fuimos redimidos con la sangre de Cristo, ¿verdad? No es un conocimiento que ya teníamos antes, es algo que llegamos a conocer. Fuimos redimidos con sangre preciosa por parte de un cordero, dice como un cordero, sin mancha y sin contaminación, como de un cordero. Imagínense el sistema religioso de Israel, de los judíos, día tras día, sacrificando un cordero, un toro, un macho cabrío, una paloma. Y consideren el humo, consideren el fuego, consideren cuánta gente estaba en el templo todos los días, a toda hora, presentando sacrificios delante del Señor. Porque nosotros moramos con pecado en nuestro corazón y cometemos faltas. En ese entonces se necesitaba sacrificar un animal. Imagínense cuántos animales en un día. Por una familia. Tantos sacrificios. Pero Cristo Jesús, un solo sacrificio, tan perfecto que cubre los pecados del pueblo escogido de Dios. Algo que nunca había pasado antes. Y aquí estamos hablando de la expiación de los pecados, ¿verdad? De la expiación, y eso se refiere a la limpieza del pecado y la eliminación de la culpa del pecado. Eso es lo que tenía que suceder cada vez que se sacrificaba un animal. Y acabamos de leer aquí, en la última parte del versículo 19, como un cordero sin mancha y sin contaminación, la sangre debía de venir de un animal puro, sin mancha, sin deformidad. Ahí en Levítico hay un relato bastante extenso de qué tan necesario, de los reglamentos que tenían que tener no solamente cada sacrificio, pero cada sacerdote también. Y es impresionante la perfección que necesitaba llegar cada sacrificio para ser digno de ser sacrificado por el pecado de una persona. Obviamente la sangre cuando era derramada significaba la muerte, ¿verdad? Y al derramar la sangre de un animal ante Dios, demostraba que una vida había sufrido la muerte.
que es la paga del pecado. Obviamente esa sangre se utilizaba para cubrir la contaminación del pecado y de la muerte. Y nuevamente lo repito, el sistema sacrificial judío le ofrecía un cordero y luego otro, día tras día, todos los días. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo fuese limpio y fuese puro. En Hebreos 10:4 nos dice esto exactamente, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué estaban haciendo los judíos en ese entonces? Estaban ejerciendo un símbolo de Cristo. La sangre de Jesús, Dios hecho hombre, que fue derramada en la cruz y aplicada por el Espíritu Santo a aquellos que confían en Él, limpia a pecadores de sus pecados para siempre. Ahora, ya hemos visto el hecho de la redención, hemos visto que Cristo fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. También hemos visto que nuestra realidad ha cambiado a causa de nuestra redención en Cristo Jesús. Pero hoy no terminan las cosas. No es solamente llegar a un conocimiento de la obra de Cristo. Ahora viene la respuesta. Cuando el pueblo de Israel fue liberado por Dios de 400 años de esclavitud, ellos no llegaron a la tierra prometida instantáneamente, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Leamos nuevamente los versículos 13 al 17, porque ahí está nuestra respuesta. Esa debe ser nuestra respuesta al hecho de la redención, a la realidad de nuestra redención. Aquí lo podemos ver. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está la respuesta. Debe ser nuestra respuesta como creyentes en esa resurrección de Cristo, que Él nos justificó delante del Padre. Debemos de tomar acción. Entonces nos ceñimos el entendimiento. Ceñir es preparar. Entonces preparamos nuestro entendimiento. Somos sobrios y esperamos en la gracia que será revelada cuando Cristo regrese. Somos hijos obedientes. No nos conformamos a los deseos del pasado. Buscamos la santidad porque Dios es santo. Y nos conducimos en el temor del Señor. Debemos de también deducir aquí en el versículo 17 que Dios no hace acepción de personas. Él juzga según la obra de cada uno. También dice que somos peregrinos en este mundo. No somos de este mundo ya. Y hay una herencia que hemos de recibir que no es de este mundo. Entonces, ¿por qué deberíamos de asimilarnos a este mundo? Ahora,
vamos a retomar el versículo 13. Y algo esencial por lo cual debemos de comenzar es en depositar nuestra esperanza en lo eterno. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo 13? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestra esperanza debe estar en el lugar correcto. La esperanza es algo importante en la vida. ¿Por qué? Porque nos alimenta, nos sostiene, nos da un indicador claro del futuro. Si tenemos una esperanza fija, sabemos lo que va a pasar. Nos da una sensación de paz en tiempos difíciles. Y el texto dice claramente que estamos llamados a poner nuestra esperanza plenamente en la gracia que será revelada. Entonces debemos de enfocarnos en la gracia de Dios. No dice que debemos de enfocarnos en el presidente electo, no dice que debemos de enfocarnos en el mercado de valores, ni en Elon Musk, ni en su cónyuge, ni en el trabajo, ni en la plata. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa esperanza no puede ser como esperamos la lluvia, que a veces viene y no viene. Uno dice, bueno, hay nubes, de repente va a llover. No es ese tipo de esperanza. Tampoco puede ser una esperanza que está esparcida por todas partes, como una especie de defensa contra la desilusión. Uno puede decir, no, pues si las moscas, voy a hablarle a los santos para que me echen la mano esta semana, ¿verdad? El texto es muy claro. Debemos de esperar por completo en la gracia que será revelada. Y esa gracia brota de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y esa gracia es tan magnífica, tan excelsa, tan gloriosa, que vendrá juntamente con Cristo, el Hijo de Dios, quien resucitó de entre los muertos y que en estos momentos está sentado a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes necesitamos poner nuestra esperanza en nuestra redención que fue alcanzada por gracia. Ahora, es interesante ver al apóstol Pedro hacer énfasis en el empeño de nuestra esperanza. Dice, esperad por completo. No solamente dice, esperad en la gracia. Hace un énfasis en completamente depositar nuestra esperanza en lo que viene. Entonces debemos de centrarnos en la esperanza que no es de este mundo, en la esperanza que viene de Dios mismo y no en las comunidades de este mundo, que nos apartan de Dios. Especialmente cuando hay un sufrimiento y parece que no hay una forma de detenerlo, olas implacables de sufrimiento, donde en un momento de debilidad nuestra esperanza puede cambiar a algo que puede otorgar un alivio temporal, ¿verdad? Entonces debemos de apagar todas nuestras distracciones que puedan hacer que pongamos nuestra esperanza en otras cosas. Y así como ponemos nuestro teléfono en el modo del avión para que no moleste, para que no dé notificaciones, pon tu esperanza, tu atención completamente en la gracia que será revelada cuando Cristo regrese. Amén. Ahora, ¿cómo respondemos a nuestra redención? ¿Cómo ponemos nuestra esperanza plenamente en la gracia que se nos será revelada? Aquí hay una instrucción bastante clara. Lo primero que podemos ver es que preparemos nuestras mentes para la acción.
Hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Ahí dice muy claramente en el versículo 13. Y esa frase, ceñir los lomos, es una figura retórica que proviene del Medio Oriente, de recoger las túnicas largas alrededor de la cintura para prepararse para el trabajo. Entonces, preparándose para trabajar. ¿Estás listo para trabajar para Cristo? Tienes que estar preparado mentalmente para hacer eso. Tienes que amarrarte los tenis antes de correr, ¿verdad? A menos que quieras tropezarte con los cordones y rasparte la rodilla. Entonces tienes que amarrarte los cordones de tus tenis mientras preparas este desafío de correr la carrera de fe. Y tienes que prepararte para la adversidad a la que te vas a enfrentar. Prepárate para resistir lo que se te va a presentar en este mundo, en esta vida cristiana, porque no hay forma de evitarlo. La única manera de llegar a la meta es hacia adelante. Hay que seguir adelante. Eso no significa que no vamos a enfrentar pruebas y sufrimientos en esta vida, porque la única manera de prepararnos para los desafíos que tenemos por delante es entender por qué creemos lo que creemos. ¿Y por qué creemos lo que creemos? Porque es verdad. ¿Verdad? Es verdad. Y solamente hay una verdad que se encuentra en Cristo. Entonces, a medida que llegues a un acuerdo con esta realidad y preparas tu mente para la acción, a medida que comprendes que toda tu vida depende de Cristo, vas a entender que debe de ser sobrio. El ser sobrio es estar alerta mental y espiritualmente. Tenemos que estar alertas y concentrados en nuestra fe, en nuestras responsabilidades como creyentes. Debemos de reconocer que tenemos discernimiento aparte del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y no solamente eso, pero debemos de ser santos también. Dice, sed santos en toda vuestra conducta. La santidad significa estar separados y apartados. Apartados de las cosas del mundo que una vez nos separaron de Dios, pero que ya no lo hacen. Y debido a que hemos sido redimidos, ahora tenemos la capacidad de apartarnos de las cosas que una vez nos alejaron de Dios. Charles Hodge, hablando de la santidad, dijo una vez que la santidad es la única evidencia de la elección. Entonces, cuando tú ves a una persona que está buscando las cosas de Dios y está viviendo en santidad, esa persona está mostrando su llamado divino a ser santo, a obedecer a Dios, porque un buen árbol siempre dará buenos frutos. Y nuevamente, no es en nuestra propia fuerza que podemos ser santos. Solo podemos esforzarnos por ser santos porque Dios es santo y a medida que nos transformamos en sus hijos, comenzamos a reflejarle a Él por parte del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios todos los días, vamos a reflejar a Cristo. Vamos a ser transformados. ¿Y en qué áreas de nuestra vida debemos de hacer eso? Ahí dice, en toda nuestra conducta, ¿verdad?
en toda nuestra conducta. Todo tu comportamiento, cada conversación que tengas. ¿Por qué? Porque el que os llamó es santo. Y Él no solo es santo, Él es 3 veces santo. Y según Isaías 6, los serafines de 6 alas ocultan su rostro y sus pies y declaran la santidad de Dios. Y hacen esto por la eternidad y proclaman: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, y al contemplar esta magnitud, la declaración de estos ángeles, qué magnífica realidad que un Dios 3 veces santo se hizo carne y fue llevado a la misericordia y nos ha llamado a reflejarle, ¿verdad? El versículo 16 dice: está escrito, vosotros seréis santos porque yo soy santo. Esto viene del libro de Levítico 19:2, que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sed santo porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Entonces, después de redimir al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud, Dios les proclama: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. ¿Por qué? Porque necesitaban ser limpiados de sus costumbres y hábitos anteriores con los que vivían en Egipto. De esa misma manera, habíamos vivido nuestra vida anterior antes de Cristo en nuestras pasiones. Vivíamos para cumplir nuestras pasiones y deseos. Éramos esclavos al pecado. El pecado era nuestro amo. Pero ahora hemos sido llamados a la santidad. Entonces, ¿cómo buscamos la santidad? Ahí en el versículo 14 está la respuesta. Al no conformarnos a las pasiones de nuestra antigua ignorancia, no reflejando, ni asemejando, ni permaneciendo en los caminos de nuestra antigua ignorancia. Pasiones, deseos, lujurias, hábitos, formas de vivir, los afectos del corazón. Esos son caminos inútiles que hemos heredado de nuestros padres. Son caminos muertos y vanos. Pero alabado sea Dios, porque ahora sabemos la diferencia entre nuestros días pasados y los días en los que vivimos ahora, porque el rostro de Cristo ha resplandecido sobre nosotros y podemos ver claramente. Estamos en la luz. Pero quisiera hacer un énfasis aquí. Estas respuestas no son una sugerencia, son un llamado de parte del Señor en este pasaje. Es un mandato, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sed santos, porque yo soy santo. Necesitamos buscar la santidad y eso lo podemos alcanzar, hermanos, mientras contemplamos nuestra redención y mientras ponemos nuestra esperanza plenamente en nuestra salvación, que se encuentra en Cristo Jesús. Aquí está la número 4, ser obedientes. Necesitamos entender que nuestra obediencia
no es una obediencia ciega, es una obediencia informada. Es informada por el hecho de que Cristo murió y resucitó por nosotros y por la realidad de que hemos sido redimidos. Ahora, por lo tanto, debido a nuestra salvación, debido a la gracia de Dios que nos redime de la condenación eterna, entendemos que la obediencia es la única respuesta lógica. ¿Verdad? ¿Va a ser difícil? Claro que sí. Casi imposible. Pero no lo es. Porque somos hijos de Dios. Y Él mora en nosotros. Aquí también podemos ver la manera en la que debemos de buscar la santidad. Aquí dice como hijo obediente, como hijos obedientes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hijo obediente y un hijo desobediente? Los padres de un hijo obediente están orgullosos de su hijo. Son felices. Sonríen. Muestran afecto a su hijo, ¿verdad? ¿Qué tal los padres de un hijo desobediente? Se ven fatigados, cansados, desgastados, abatidos, de repente frustrados, decepcionados aún. ¿Cuál es tu posición en tu relación con tu Padre Celestial? Nuevamente te recuerdo, por gracia eres un hijo de Dios. No depende de tus méritos ni de lo que hayas hecho. Pero ahora, como hijo de Dios, vive una vida de obediencia a tu Padre Celestial. Haz que tu Padre sonría. Y tienes todo lo necesario para caminar delante de Dios de una manera recta, agradable hacia Él, placentera hacia Él. Reconoce la redención que ha recibido, que no es solamente el hecho de recibirla, sino responder a esa redención. Así como Jesús fue obediente hasta la cruz, nosotros podemos ser obedientes hasta el fin de nuestra vida, ¿verdad? Entonces te motivo esta mañana a vivir una vida agradable hacia tu Padre Celestial, que te redimió, que mandó a su Hijo Jesucristo para que cubriera tu pecado, que mandó a su Hijo y lo manifestó en un tiempo adecuado para que pudiera recibir ese evangelio de salvación. Debemos de recordar que Él juzga según la obra de cada uno. Él no hace excepción. Él no puede juzgar sino justamente. Y si tienes miedo de lo que te espera, aún ya recibiendo a Cristo en tu corazón, puede ser que estés haciendo cosas que no le agradan a tu Padre Celestial, y tú lo sabes. Entonces te llamo al arrepentimiento. Reconoce a tu pecado, dale la espalda y busca la santidad. Cristo padeció una muerte horrenda para que hoy puedas caminar en obediencia a tu Padre Celestial. Entonces no menosprecies la sangre que fue derramada por ti.
Y si hoy aún no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te animo que reflexiones en el hecho de la redención que sucedió hace 2000 años, que Cristo murió en la cruz para cubrir todo tu pecado, resucitó al tercer día para darte vida eterna, para vencer el poder del pecado. Si crees por fe que Cristo murió por tus pecados y recibes a Jesús en tu corazón, has recibido el derecho de ser llamado hijo de Dios. Eres un hermano en Cristo. Y te doy la bienvenida esta mañana. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te sigue el caminar en respuesta a la redención que has recibido. Camina en santidad, sobriamente, preparando tu entendimiento para lo que tienes enfrente y poniendo toda tu esperanza sobre la gracia que viene. Y esa gracia viene descendiendo de las nubes en la forma de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos. Gracias, Padre, por recordarnos a través de esta epístola de Primera de Pedro nuestra redención, Señor. Gracias porque fuimos redimidos con preciosa sangre, como de un cordero sin mancha, incontaminado. Gracias por redimirnos de nuestra vana manera de vivir, que fue heredada de nuestros padres. Gracias porque tú manifestaste a tu Hijo Jesucristo en esos tiempos adecuados para que podamos hoy en día llamar a Cristo nuestro Señor y Salvador. Y ayúdanos, Señor, a responder a nuestra redención con santidad, sobriamente, no conformándonos a las pasiones de nuestro antiguo vivir, buscando ser hijos obedientes a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén.